Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En el tabernáculo del Antiguo Testamento había dos cortinas. La primera cortina se llamaba el velo y la segunda era llamada la cortina. Ambas cortinas representan la muerte de Cristo, la cual dio fin a muchas cosas negativas. Ambas cortinas son muy misteriosas y maravillosas. Además, eran la entrada para que el pueblo de Dios llegara al lugar santísimo y disfrutara la presencia de Dios. En el Estudio Vida de hoy estaremos considerando el mensaje que lleva por título La cortina para la puerta de la tienda, segunda parte. Como vimos anteriormente, el tabernáculo representa la morada de Dios y por lo tanto no solo es el lugar donde Dios vive, sino también el lugar donde disfrutamos a Dios. Para darnos los comentarios al Estudio Vida de Éxodo, nos acompañan en esta ocasión Guido Olivares y Miguel Nájera. Bienvenidos al programa. Gracias por la amabilidad de invitarme de nuevo. Gracias. Es un placer estar aquí. Lamentablemente, hoy no contamos con las porciones grabadas del hermano Winnesley. Esta es la razón por la cual tenemos dos invitados y buscamos al Señor para que nos suministre abundantemente de su gracia en este programa. Hoy abordaremos nuevamente el tema de las cortinas del tabernáculo. Guido, este mensaje nos muestra el punto crucial de que el tabernáculo es el lugar donde Dios vive y donde podemos disfrutarlo. ¿Por qué decimos que el tabernáculo es un lugar de disfrute? Bueno, Víctor, el tabernáculo es la morada de Dios y por eso es un lugar donde podemos disfrutar a Dios. Si nos damos cuenta de quién es Dios, reconoceremos que realmente es un disfrute estar en Dios y habitar con Él. Si solo tenemos el concepto de que el tabernáculo es solo el lugar donde habita Dios, esta noción es muy superficial. Debemos darnos cuenta de que esta morada es un lugar de disfrute. Por ejemplo, nuestra casa o apartamento no es solo una morada, sino un lugar donde disfrutamos, donde nos sentimos bien. Todos los seres humanos necesitan disfrutar. En la figura del tabernáculo vemos la manera en que disfrutamos a Dios y entramos en su presencia. Mencionamos en la introducción que en el tabernáculo había dos cortinas. La primera cortina era llamada el velo y estaba a la entrada del lugar santísimo. Y la otra cortina era llamada simplemente la cortina y estaba a la entrada del lugar santo, desde el atrio exterior. Me gustaría entonces leer algunos versículos. Vayamos a Éxodo capítulo 26, versículo 36. Dice así: Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Miguel, en el programa anterior abordamos un poco el tema de que la cortina exterior es un tipo de Cristo, como filtro para las cosas negativas, pero también es una entrada. Entonces, Miguel, me gustaría que usted nos contestara qué es lo que significa esto. Como se mencionó en el mensaje anterior, esta cortina representa la humanidad perfecta de nuestro Señor Jesús. Los materiales con los cuales estaba hecha la cortina nos muestra los diversos aspectos de la humanidad de Cristo. Él es un Rey celestial, fino, glorioso, divino y redentor. Esos aspectos de Cristo están representados en la cortina de la entrada del tabernáculo. En el Nuevo Testamento podemos ver que todas las personas que se relacionaban con el Señor reaccionaban de una manera, ya sea positiva o negativa. Algunos rechazaron a Jesús, y para otros, Jesús era una entrada para que conocieran a Dios. Un ejemplo de esto es Mateo 22.
donde vemos que el Señor Jesús hablaba con los fariseos y los herodianos, pero ellos le estaban haciendo preguntas insidiosas, tratando de tenderle una trampa. Así que Jesús le respondió también con una pregunta, la cual el hermano Lee llamó la pregunta de preguntas. Esta pregunta figura en Mateo 22:42, que dice: ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Esta pregunta era como un filtro para estos religiosos que rechazaban a Jesús. Por otro lado, el Señor en su humanidad era una entrada para aquellos que le buscaban. En Juan 8 vemos a una mujer pecadora que había sido condenada a muerte por todos. Pero Jesús la perdonó. Los herodianos, fariseos y saduceos rechazaron a Cristo. Así que Él fue como una cortina que lo separó de la casa de Dios. Por otro lado, en Juan 8 vemos que Cristo era la entrada para que esta mujer pecadora conociera a Dios. Muy cierto, Miguel. Esto es maravilloso. La misma persona, Cristo, es un filtro que repele todas las cosas negativas y también es nuestra entrada. Guido, la otra cortina del tabernáculo era llamada el velo. En Éxodo 26:31 dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Esta cortina es muy parecida a la primera cortina, la de la entrada, pero aquí es llamada el velo, pues separaba el lugar santo del lugar santísimo. En Mateo 27:51 dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. De seguro que todos debemos recordar que esto ocurrió en el momento de la muerte de Jesús y representa uno de los aspectos más profundos de la crucifixión. Un aspecto que muchos cristianos aún no han experimentado. ¿Verdad, hermano Guido? Sí, es cierto. Cada vez que un pecador cree en Cristo, la cortina se convierte inmediatamente en una entrada por la cual podemos entrar al lugar santo para disfrutar todas las riquezas de Dios en Cristo. Luego, después de un periodo de tiempo en el cual disfrutamos esas riquezas de Cristo, posiblemente después de muchos años, por la gracia de Dios comenzamos a darnos cuenta de que detrás del velo hay algo más profundo, más rico y mucho más elevado. Es una gran misericordia de parte del Señor de que no nos quedemos estancados en experiencias pasadas o en doctrinas y que podamos avanzar, que nos demos cuenta que aún hay algo más, algo mucho más rico de Cristo, algo maravilloso que podemos experimentar de una manera más profunda. Por eso, es un hecho de que muchos creyentes todavía no han experimentado el cruzar el velo interior para entrar al lugar santísimo. La mayoría de los creyentes están contentos de haber podido entrar al lugar santo, pero no saben que su propia carne es un velo que bloquea el acceso al lugar santísimo. Nuestra carne debe ser quebrantada por la cruz para que entremos al Santísimo. Necesitamos cruzar este velo en nuestra experiencia para poder tener un contacto más profundo y mucho más personal con nuestro querido Señor. Amén. Esto quiere decir que si no experimentamos que el velo de nuestra carne sea rasgado, aunque tengamos otras experiencias espirituales, no disfrutaremos a Dios mismo en el lugar donde Él mora, que es detrás del velo. Bueno, hablemos ahora de otro aspecto. Estas dos cortinas del tabernáculo estaban colgadas sobre columnas. En programas anteriores vimos que estas columnas están estrechamente relacionadas con la edificación de la morada de Dios. Entonces, quisiera leer unas líneas del estudio vida de dónde proviene este programa. Dice así: ya hemos dicho una y otra vez que las dos cortinas, la cortina y el velo, estaban unidas a las columnas. Esto indica que hoy la gente puede tener una entrada al disfrute de Dios. Efectivamente, Cristo en su muerte toda inclusiva es la entrada. No obstante, la entrada necesita las columnas
para llevar el testimonio del Cristo encarnado y crucificado. Sin estas columnas, no hay manera de que Cristo, quien es la entrada al disfrute de Dios, sea revelado. Miguel, no hay duda de que esto es maravilloso. Ahora, ¿qué ejemplos podemos ver en el Nuevo Testamento de personas que llevaban este testimonio? Víctor, esto es maravilloso. Las columnas son los creyentes que llevan el testimonio del Cristo encarnado y crucificado, por lo cual abren una entrada para que otros ingresen al lugar santísimo. Quisiera hacer un pequeño comentario sobre las columnas. Tanto el velo como la cortina estaban unidos a las columnas. Esto nos muestra nuestra identificación con Cristo. Debemos estar unidos a Cristo para poder ser columnas. Las columnas en el Antiguo Testamento no revelan la realidad del Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento nos muestra que nosotros podemos llegar a ser columnas. El mejor ejemplo que tenemos está en los Evangelios, donde vemos a Cristo como una columna, siendo una entrada para que muchos conocieran a Dios. Después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, los apóstoles llegaron a ser columnas para que muchos pudieran entrar al disfrute de Cristo. Todos los que se identifican con Cristo también llegan a ser columnas que abren el camino para que las personas entren en Dios. En Apocalipsis 3:12 dice: «Al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí». Estas columnas portan el testimonio de Dios. Amén. Con respecto a esto, me gustaría mencionar algunos puntos que vimos en el programa anterior, por si acaso alguien no escuchó el mismo. Por ejemplo, vimos que el primer grupo de columnas que sostenían la cortina exterior representan a aquellos en el cuerpo de Cristo que tienen la función de evangelizar. Ellos llevan a las personas desde su situación pecaminosa a que sean salvos, reciban vida eterna en Cristo y entren en el lugar santo. También vimos que había otro grupo de columnas que sostenían el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Estos representan a aquellos que experimentan a Cristo de una manera más subjetiva y profunda. Debido entonces a que ellos experimentan el quebrantamiento de su carne, pueden introducirnos a la presencia misma de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios dijo que cada miembro es necesario en el cuerpo de Cristo, pues todos tienen su función. ¿No es así, hermano Guido? Así es, Víctor. Todavía me recuerdo de la persona que me predicó el Evangelio de Cristo y me llevó a través de la cortina para entrar al lugar santo. Aprecio mucho que este hermano realmente estaba identificado con Cristo y estoy muy agradecido por el testimonio de Dios que él expresaba en sus palabras y en su conducta. Pienso que muchos tenemos recuerdos gratos del momento cuando fuimos salvos y entramos al lugar santo. Estos recuerdos perdurarán por la eternidad. Un buen ejemplo de una columna que introducía a los creyentes en el lugar santísimo es el apóstol Pablo, pues todos sus escritos se enfocaron en llevarnos a tener una experiencia más profunda de Cristo. Bueno, puedo decir con certeza que todas las epístolas escritas por Pablo tienen como meta introducirnos al lugar santísimo. En sus epístolas, Pablo lleva a las personas desde el atrio exterior para que entren al lugar santo. Este es el primer paso. Pero Pablo también tenía la carga y comisión de conducir a las personas al lugar santísimo. Por ejemplo, con la iglesia en Corinto, él hizo ambas cosas. Pablo les predicó el evangelio a los corintios y los condujo a Cristo, pero él tenía la carga de llevarlos a una experiencia más profunda de Cristo. Él deseaba que ellos pasaran a través del velo rasgado y no se conformaran solo con el perdón de los pecados, sino que entraran a un disfrute aún más íntimo y personal de Cristo en el lugar santísimo. Así que la carga de Pablo era llevar a las personas a la madurez. Él trabajó arduamente por introducir a las personas hasta el lugar santísimo. Resumiendo entonces este punto, había 2 cortinas en el tabernáculo y cada una es un tipo de la muerte de Cristo en la cruz.
En el Nuevo Testamento encontramos unas frases tales como Cristo murió por nosotros y Cristo murió por nuestros pecados. La mayoría pensamos que estas frases son sinónimas. Ahora, ¿es esto correcto? Sí lo son, pero en realidad nos muestran diferentes aspectos. La frase Cristo murió por nuestros pecados significa que Él murió por los pecados cometidos por nosotros los pecadores. Por su muerte en la cruz, Cristo quitó nuestros pecados para que fuésemos perdonados y así nos salvó del castigo y del poder del pecado para que ya no estuviésemos bajo su dominio. La expresión Cristo murió por nosotros significa que Cristo murió por las personas naturales. En este aspecto, Él murió por nosotros para que vivamos para Él en la vida de resurrección. Por medio de su muerte, Él también nos gana y nos libera de nosotros mismos, para que ya no vivamos por nuestra vida natural, sino que vivamos por Cristo en nuestro espíritu. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Este madero se refiere a la cruz. Él llevó nuestros pecados a la cruz. Este es el aspecto objetivo de la muerte de Cristo. Esto es que Él murió por nuestros pecados y que ahora hemos sido perdonados. Pero el segundo aspecto, el aspecto subjetivo de su muerte, lo podemos ver en 2 de Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en él. Él murió por nosotros para que nosotros vivamos para Él en resurrección al ser quebrantada nuestra carne. Pablo centró su ministerio en Cristo y siempre procuró llevarnos a los aspectos más ricos y profundos de Cristo en el lugar santísimo. Así como unas columnas nos predicaron el Evangelio y nos introdujeron en el lugar santísimo, deben haber columnas que experimenten el quebrantamiento de su carne para que seamos introducidos al lugar santísimo. Para concluir este programa, leeré otra pequeña porción del estudio Vida de Éxodo y cerraremos con sus comentarios. Dice así el estudio Vida de Éxodo. El capítulo 5 de 1 de Corintios indica que los creyentes de Corinto aún no habían entrado a la situación descrita por Pablo en los siguientes capítulos. Esto significa que aún no habían entrado en el lugar santísimo. Aún se interponía ante ellos el segundo velo, por lo que necesitaban una reconciliación adicional. Esta es la razón por la que Pablo les ruega que se reconcilien con Dios. Ser reconciliados en este segundo aspecto es que nuestra carne sea rasgada. Hermanos, realmente entonces, ¿es necesario que haya dos reconciliaciones? Claro que sí. Por supuesto que necesitamos dos reconciliaciones. La primera reconciliación se ve en 2 de Corintios 5:19, que dice, a saber que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no imputándoles sus delitos. Mediante la primera reconciliación somos perdonados de nuestros pecados. Y aunque quizás nosotros estemos satisfechos, Dios todavía desea reconciliarnos aún más consigo mismo. La segunda reconciliación se ve en el próximo versículo. En 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, exhortándoos Dios por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El segundo aspecto, la segunda reconciliación, es la manera en que somos uno con Dios de forma práctica. En el lugar santo disfrutamos algo de Cristo, pero en el lugar santísimo disfrutamos a Cristo mismo de forma personal e íntima. Y la forma de vivir en resurrección y entrar al Santísimo es permitir que la cruz quebrante nuestro hombre natural, nuestra carne, y la aniquile. Deberíamos preguntarnos, ¿será que ya he experimentado este segundo aspecto? ¿He sido quebrantado por la cruz? ¿He atravesado el segundo velo?
Para que la morada de Dios sea edificada, es necesario que tengamos la experiencia de que nuestra carne sea quebrantada y entremos al lugar santísimo. De esta manera, cumplimos el propósito de Dios, que es edificar la iglesia. La meta de Dios es que seamos uno con Él en todo. Amén. Aleluya. Miguel, ¿tiene usted algún comentario final? Sí, Víctor. Quisiera comentar que la experiencia de ser perdonados de nuestros pecados llena nuestra necesidad, pero no satisface la necesidad de Dios. Y lo que Dios desea y necesita es que todos podamos entrar en el lugar santísimo para identificarnos con Él, a fin de que podamos ser su agrandamiento y expresión. Esta es la meta de Dios. Si solo cruzamos la primera cortina, esto nos satisface a nosotros al entrar al lugar santo. Pero cuando cruzamos el segundo velo, entramos al lugar santísimo, y así cumplimos el deseo del corazón de Dios. Esto es maravilloso. Amén. Yo también tengo que decir que esto es algo maravilloso. Guido, Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haberme invitado a este programa. Gracias, hermanos, por habernos invitado. Es un placer estar con todos nuestros hermanos. Living Stream Ministry tiene el placer de presentarles el libro titulado El edificio de Dios. En este libro, Witness Lee describe la importancia de la edificación a través de la Biblia. Desde Génesis 2 vemos al árbol de la vida, y junto al árbol está un río que fluye. Y en este fluir de agua de vida encontramos los materiales para el edificio de Dios, que son oro, bedelio, que es una clase de perla, y piedras preciosas. Y al final de las Escrituras vemos un edificio representado por la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Y este edificio, que tiene como centro la vida, está edificado con oro, perlas y piedras preciosas. Esto nos muestra que la Biblia es un libro de vida, y por otro lado nos muestra que es un relato acerca del edificio de Dios. A través de toda la Biblia podemos encontrar muchas referencias concernientes a la obra de edificación, por lo que podemos afirmar con certeza que las Escrituras son un relato de la edificación que Dios realiza. Este libro, El edificio de Dios, es un material excelente en este tema. El libro se titula El edificio de Dios por Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet
libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121, Anaheim, California, 92814.